cáncer. Tenemos las primarias, las que uno nace, son defectos genéticos, están desde el nacimiento, desde la vida fetal, y algunos se manifiestan inclusive durante la niñez, ¿no? Y hay otras secundarias, producidas por ejemplo por virus, ¿no? Como el VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia adquirida. La malnutrición, el envejecimiento también produce fármacos también, y quimioterapia, ¿no? La principal consecuencia, ¿cuál es? La predisposición a padecer infecciones. Puede ser humoral, inmunodeficiencia humoral, o puede ser una inmunodeficiencia celular. La humoral, si hay inmunodeficiencia de anticuerpos, como su nombre lo dice, humoral, está predispuesto a padecer infecciones por bacterias. En cambio, si es la celular, está predispuesto a padecer infecciones por virus y microorganismos intracelulares. Por ejemplo, el VIH, ¿qué tipo de inmunodeficiencia? ¿Humoral o celular? Celular. Son virus. Es una inmunidad celular, ¿no? Una inmunodeficiencia celular. ¿Qué tipo de leucocito afecta? ¿El CD4 no? ¿Qué tipo de leucocito? ¿O el linfocito? El linfocito helper, ¿no? CD4. Hay pacientes que padecen las dos inmunodeficiencias, tanto humoral como celular, y predisponen a diferentes tipos de tanto virales como bacterias. Es la forma grave de la inmunodeficiencia. Pero también hay inmunodeficiencias asociadas a algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, aquellas producidas por algunos virus oncogénicos. ¿Conocen algún virus oncogénico? ¿El papiloma? Papiloma es uno de ellos. ¿Qué otro virus oncogénico es? El herpes, creo. ¿El herpes? ¿Cuál es el herpes? No, 7 creo, 7, 8. El 8, se toma el 8. ¿Cuál más? ¿Cuál otro virus más conocido? Este par, ¿no? Es el 3 tipo 4. Aquellos sobre todo que tienen inmunodeficiencia de usted llevan o predisponen al aumento de la incidencia de cáncer, ¿no? Los linfocitos T tienen una importante vigilancia frente a los virus oncogénicos, lo que hemos mencionado. Primarias. Aquellas que afectan la inmunidad innata. Entonces, aquellos que afectan la inmunidad innata, ¿cuál es el sistema de defensa de la inmunidad innata? ¿Cuáles son? Aquellos que afectan a los inmunidad innata, el sistema de... ¿Qué tiene que ver con la inmunidad innata? ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad innata? El sistema de complementos, ¿no? ¿Y cuál más? Los fagocitos, ¿no? Macrófagos. Y aquellas que afectan la inmunidad adquirida específica. ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad adquirida? ¿Linfocitos cuál? B, T, ¿no? Y hay algunos que les afectan tanto a la línea B como a la línea T, ¿no? Son inmunodeficiencias graves. Aquellas que afectan a las células fagocíticas, tenemos por ejemplo la enfermedad granulomatosa crónica, que tiene que ver con el defecto del NADPH. ¿Qué significa NADPH? NAD fosfolipado reducido. Nicotina de dimifosfato. ¿Qué tiene que ver con? Sí, ya está. La producción de Interleucina. Hay un defecto acá en esta enfermedad y conlleva infecciones por gérmenes intracelulares y extracelulares con formación de granulomas. Hay otros en los cuales hay una deficiencia de los leucocitos, una adhesión de los leucocitos a las células epiteliales. Estas no pueden pasar por el leucocitos, se quedan pegadas en el tejido o no se pegan, mejor dicho. Y no hay una buena diapéresis, ¿no? Y hay otras, como el síndrome de Sheridan,
diferencia es en el 65% ligado al cromosoma X, es decir, lo presentan los mujeres o hombres, los varones, cuando está asociado al esposo. Y el 35% son autosómicos recesivos, que tienen que ver con la activación del NADPH oxidasa. No hay, si hay una afectación local, no hay producción de radicales. radicales libres de oxígeno. Por lo tanto, no va a haber una eliminación de las bacterias, ¿no? Sobre todo aquellas que son catalasa positiva. ¿Hay una bacteria catalasa positiva? La pseudomonas. No, el aureus. Sí, catalasa positiva. Pseudomonas aureus. ¿Cuál es una bacteria catalasa positiva? Aureus, no. Aureus, pseudomonas aureus. Aureus, no. Estafilococcus, que te diferenciaba del Streptococcus. Uno era catalasa negativa, otro era catalasa positiva. ¿No? ¿Cuál otro? Escherichia coli, pseudomonas. Este son los tipos de inmunodeficiencia primaria que tienen que ver con la adhesión de los leucocitos, sobre todo la tipo 1, y la base molecular tiene que ver con el defecto o la ausencia o la deficiencia de la expresión de las integrinas. Esta deficiencia se produce por mutaciones del gen que codifica la cadena beta de la integrina beta 2. ¿Qué tiene que ver la integrina? La Una molécula de adhesión. adhesión. Una molécula de adhesión. Sobre todo los leucocitos, ¿a dónde? A las células endoteliales. O aquellas que se unen también, también sirven de unión entre los linfocitos T a las células presentadoras de antígeno. También, si falla este sistema, se presentan infecciones recurrentes por bacterias y hongos. Ven acá, esta bacteria es muy frecuente cuando hay falla en este sistema, la delitis cervical por la exiliación pulmonar, valitis. La tipo 2, que también tiene que ver con una deficiencia, se produce por mutaciones de gen que codifica un transportador de las mucosas, que forma parte del componente esencial, ligando de las proteínas de EF de las células endoteliales, ¿no? Cuando falla este sistema también tiene que ver con infecciones recurrentes por bacterias y hongos. Y esta que es bien conocida, Sheriat-Higashi, es una enfermedad que se produce por mutaciones en el gen LIST, que codifica la proteína reguladora del tráfico lisosómico. ¿Qué es tráfico lisosómico? Tiene que ver qué es lo que significa. Y la enfermedad se caracteriza por infecciones recurrentes por bacterias piógenas, albinismo o por cutáneo parcial. Esto se debe al albinismo, como ven acá en la figura. ¿Ven? ¿No? Una zona más clara alrededor del ojo. Se debe a una formación defectuosa de los melanosomas en los melanocitos. También tiene que ver con tendencias a la y enfermedades. Miren acá, ¿qué les llama la atención a los leucocitos? ¿Los qué? ¿Qué les dije que tiene que ver con un defecto en los lisosomas? Grandotes. ¿Ven? Esos son lisosomas. Lisosomas gigantes en los monocitos y neutrófilos. Desvíos que tienen que ver con la falla también en el sistema de complemento, ¿no? Inmunodeficiencias por fallas en este sistema, ¿no? De acuerdo a cada molécula se presentan ciertas enfermedades, ¿no? Sobre todo tiene que ver con infecciones bacterianas y acumulación de complejos inmunes, ¿no? Cuando falla el sistema de complemento tiene que ver acá las enfermedades por Neisseria, células encapsuladas, ¿no? Cuando falla el sistema de complemento hay una deficiencia o una pobre eliminación del Neisseria e inmunocomplejo. ¿Sí? Ahora se ve. ¿No? Y ahora deficiencias inmorales, aquellos que tienen que ver con defectos en los linfocitos B. Si hay defectos en los linfocitos B, va a haber una pobre producción de ¿qué? Inmunoglobulina. El cuadro asociado a la inmunoglobulina. Por ejemplo, aquellas que están ligadas al cromosoma X, a gamma globulina ligada al cromosoma X. Hay disminución de todos los tipos de inmunoglobulinas, con una reducción considerable del número de linfocitos B. Hay ciertas enfermedades que solo producen inmunodeficiencia
inmunodeficiencia por inmunoglobulina A. Son selectivas, ¿no? Solo hay una deficiencia de inmunoglobulina A. Aquellas que son combinadas, ¿no? Tienen diferentes deficiencias de inmunoglobulinas. Y aquellas que tienen inmunodeficiencia por hiper-IgM, por producción importante de inmunoglobulina M. A ver, ¿verdad? Esta es la agamoglobulinemia ligada al cromosoma X. Esta enfermedad se produce por mutaciones o eliminación del gen que codifica una enzima denominada tirosina sinasa de Bruton. Creo que eso lo vi en el examen similar. Sí. ¿Qué les había puesto? ¿Qué les había puesto? ¿Cómo se llama? Tenía que dibujar eso. ¿En qué interviene esta citosina, esta tirosinasa? Tiene que ver con la maduración del precursor B, ¿no? Si falla esta enzima, no va a haber una maduración de los linfocitos B, por lo tanto no va a haber una producción de anticuerpos, ¿no? Y de todos los tipos. Y miren acá, si hay una pobre producción de inmunoglobulinas, ¿qué va a haber? Infecciones bacterianas repetidas, recidivantes a partir de los 6 meses, ¿no? Algunos virus y también tiene que ver acá un parásito de la guía de Lambert. ¿Por qué a partir de los 6 meses? Porque cuando son recién nacidos todavía tienen de la madre inmunoglobulina. Tienen anticuerpos de la Madre. madre, ¿no? Por eso que se presenta esta enfermedad a partir de los 6 meses. Acá, la tirosina sinasa de Bruton. Si falta esta enzima, los linfocitos B son inmaduros. Los linfocitos B no maduran más allá del 3B, en la médula ósea. Y va a haber una falta de inmunoglobulinas en sangre. Si hacemos un dosaje de inmunoglobulinas, vamos a encontrar bajos o ausentes. Hay una reducción o falta de inmunoglobulinas B en los periféricos. ¿Y cómo se trata esta falta de inmunoglobulinas? Hay ahora tratamiento, ¿no? Con inmunoglobulinas. Y se ha visto que disminuye considerablemente las infecciones, ¿no? Se puede controlar. También hay una deficiencia selectiva solo de inmunoglobulina. La prevalencia es rara, unos 300 o unos 800 personas caucásicas y unos 18.500 en japoneses. El defecto de los pacientes es un bloqueo de la definición de la vitamina B en células plasmáticas productora de anticuerpos. La concentración de inmunina A es baja, pero el IgG y el IgM se mantienen normal. Y los pacientes suelen ser normales, se presentan problemas respiratorios, problemas respiratorios o diarreas, ¿no? ¿Y por qué ha habido tanta esta es una deficiencia por hiper-IgM? ¿Por qué ha habido tanto anticuerpos IgM? Dice que es una inmunodeficiencia. Es que lo que realmente hay acá es una deficiencia y una pobre, hay una cantidad pobre de IgG e IgA. Entonces nuestro cuerpo trata de compensar eso, produciendo más IgM. Trata de compensarlo. Como hay pobres inmunoglobulinas G y inmunoglobulina M, trata de compensarlo sobreproduciendo IgM. Hay una particularidad acá. ¿Qué tipo de infección es más frecuente en esta inmunodeficiencia selectiva IgA? ¿Neumocister? ¿Kirovecci? ¿Qué es el neumocister Kirovecci? ¿Qué es? Una bacteria, un parásito, un hongo. ¿Se presentan de acuerdo con pacientes que tienen VIH-Sida?
las neumonías en pacientes con VIH-Sida, tenemos Girovesh. Solo 5 nomás han aceptado. Hasta ahora que he regresado 5 nomás han aceptado. No se dejaban que sea la mitad que pedían. Ah, que sea nemosis, que se ha hecho valer. Pero que tengan la idea de que este es un hongo y que es frecuente en las neumonías de los pacientes con VIH-Sida. Y también aquellos que tienen que ver con defectos en la deficiencia de los linfocitos T. Los linfocitos T no tienen anticuerpos, ¿no? Son las presas moléculas, ¿no? De un complejo de histocompatibilidad mayor, la clase 1. Entonces, cuando hay un defecto en esta expresión del complejo de histocompatibilidad 1, hay una disminución del número, en función de la especie de 8. Se presenta mutación del gen que codifica TAP1, TAP2. Hay un síndrome proliferativo ligado al cromosoma X, el síndrome de Lunda. ¿Se acuerdan de este mar que era un virus oncogénico? Hay una respuesta inadecuada del sistema inmune a la infección por el virus. Este mar se conoce como síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X. ¿Y qué producía este mar? ¿Qué neoplasia? ¿Se acuerdan? Había una sobreproducción de linfocitos, ¿no? Hay una proliferación incontrolada de linfocitos B, inducida por el virus de Epstein-Barr. ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Cuando hay una gran cantidad de linfocitos. Neoplasia, linfomas. Y las combinadas graves, ¿no? Aquellas que tienen tanto inmunodeficiencia celular como oral, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, que tiene que ver con edad, tiene que ver con el RAF1, RAF2, que es reducción de los virus T y B, y el síndrome de Digiorgi. Síndrome de Digiorgi, ¿es conocido también? Acuérdense que el síndrome de Digiorgi tiene que ver con aplasia o hipoplasia del timo, por un defecto congénito, ¿no? En las bolsas 3 y 4 faringias, ¿no? Si no hay un buen desarrollo en esas bolsas, no se va a desarrollar, o se va a desarrollar poco el timo. ¿Y el timo con qué tiene que ver? Maduración. Maduración de Linfocitos. producción de linfocitos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tipo de linfocito? El T, ¿no? T de timo. Las células B se encuentran normales, solo hay una deficiencia del linfocito T. Y el 90% de los casos hay pérdida de genes en el cromosoma 22Q 11.2, ¿no? No sale, 22Q 11.2, ¿no? Hay una ausencia también de las glándulas tiroides, se producen malformaciones de los vasos sanguíneos y como ven estos pacientes tienen malformaciones también faciales. Ya. ¿Qué inmunodeficiencia adquirida conocen? VIH. Puede ser producido por virus como el VIH. No, ¿a quién afecta? A los linfocitos CD4. Puede ser también a aquellos pacientes que están malnutridos, también tienen un grado de inmunodeficiencia. Si no tienen una buena nutrición, este paciente va a tener una falla en la maduración y futuro de los linfocitos. Otra forma también de inmunodeficiencia es aquellos pacientes que reciben en cáncer quimioterapia, radioterapia, ¿no? Porque ¿a dónde afecta cuando reciben quimioterapia? ¿A qué órgano afecta? Cuando reciben radioterapia, ¿a qué parte de nuestro cuerpo afecta? A la médula ósea. Cuando afecta la médula ósea va a afectar
vacunados tienen infecciones por bacterias encapsuladas. Por ejemplo, ¿qué bacterias encapsuladas conocen? Neisseria. Hay que vacunarlo contra la Neisseria. ¿Qué más? Otra bacteria, neumococo. Hay que vacunar también contra el neumococo, los pacientes que están retinovados. ¿Qué otra bacteria? La influenza. Haemophilus influenza. También hay que vacunar a los pacientes contra él. Cuando un paciente se va a retirar el vaso, hay que vacunarlo con estos tres tipos de bacterias. El VIH, que ustedes lo conocen. Acá han fallado bastante en el tema del VIH. Cuando les pongo proteínas que son antigénicas, que son propias del VIH, me han puesto por receptores que son del CD4, del linfocista. Por si acaso. Solo era, pero pongo los números, ¿no? ¿Cuáles son? La GP120, la GP41. Son glicoproteínas de la membrana del virus. ¿Cuál es más antigénica? La GP120, la GP41. De hecho, es la P17, P24, que en realidad son menos antigénicas. ¿Qué enzimas tienen? También se puesto tres tipos de enzimas que me mencioné. ¿O no? La transcriptasa inversa, la integrasa, la proteasa. ¿Por qué me han fallado? Aquella que convierte el ADN en ARN, o no, el ARN en retrotranscriptasa. y le ponen pues, proteasa. Algo tan. Y ha sido una pregunta de diapositiva, pues. ¿Y cuál es la que integra el ARN en el ADN del huésped? ¿Qué es? La integrasa. ¿Cómo se va a llamar transcriptasa? La que integra, también les pongo el nombre, integra el ARN en el ADN de la célula huésped. Integrasa. ¿Qué es ese? Solo que pongan integrasa, ¿no? Entonces, el genoma, ustedes ya lo conocen, el genoma del virus, tiene genes que son estructurales y genes que son reguladores. El E, genes D, que codifican proteínas de estructura, como la GP160, la GP120, la GP41, aquellas proteínas también, la DAP codifica proteínas de la nucleotápsida, 55, 24, 9 y 6. Mire, cualquiera de estos es 8 horas. Y la POL, que viene de polimerasa, el GenPol, codifica enzimas que intervienen en la reproducción del virus, ¿no? Como la transcriptasa inversa, la integrasa, la proteasa. Y también tiene genes reguladores que también tienen que ver con la reproducción del virus. Acá la más importante es esta, ¿no? El NET, que favorece la progresión del SIDA, ¿no? Había pacientes que tienen, que no tienen o tienen una deficiencia del NET. Ellos no pasan a la fase de SIDA, ¿no? Son progresadores lentos. ¿Conocen este basquetbolista Maggie Johnson? ¿No? Sin tarda él estaba años, ¿no? Sin tratamiento. De repente era porque tenía una deficiencia en ese regulador. NET. ¿Y cómo era? ¿Cómo se unía? También hay una pregunta, ¿se acuerdan? La glicoproteína que se une al CD4, ¿cuál era? La GP120. Y la glucoproteína que se unía a los coreceptores, ¿cómo se llama? ¿Al coreceptor? El 41, ¿no? Pocos también me han resultado.
convertido a DNA por la enzima transcriptasa inversa. Luego, este DNA se va a integrar ¿a dónde? Al genoma o al ADN de la célula huésped por la enzima integrasa. Luego se va a traducir, se produce ARN mensajero, se va a traducir proteínas que van a servir para el ensamblaje del virus. Acá pusiendo una enzima, ¿cómo se llama la enzima? La proteasa. Acá está lo que le decía. Uno era para la replicación, ¿cuál era? GP120 con el CD4. Y el otro era para la fusión de las membranas, que era el correceptor CCR5, CXR4, unida con cuál? Con la GP 41. Tiene tres fases, una fase primaria, donde hay una gran producción de virus, una caída considerable de los movimientos CD4 por durar 12 semanas, luego se estabiliza, el CD4 se mantiene bajo, la microbiología se mantiene bajo, y el CD4 disminuye progresivamente en el transcurso de los años. Y las enfermedades vienen cuando el CD4 está por debajo de ¿cuánto? 200. Si el movimiento CD4 está menos de 200, está este paciente en estadio SIDA. ¿Cómo se contrae el VIH? Por transmisión sexual, por secreciones. ¿Y cuál célula lo va a captar primero? ¿Cómo? ¿Qué célula capta primero? Las células que están en la mucosa, que van a tener contacto con el virus. ¿Qué células por acá? Las dendríticas. Y estas los presentan al linfocito T y son llevadas a ¿dónde? A los ganglios linfáticos, y ahí están por años, ¿no? Hay una reproducción, hay poca producción de los virus, no poca reproducción en el linfático de los virus. ¿Hay o no hay respuesta inmunitaria? Sí hay, ¿no? Hay anticuerpos contra el HIV, pero no son protectores, ¿no? Sí. Estos anticuerpos solo sirven para diagnosticarlo, mediante ELISA, mediante pruebas, pero no sirven para protegerlo, ¿no? Hay una respuesta también de los linfocitos T citotóxicos, que también no tienen una respuesta parcial, una activación parcial de los linfocitos T citotóxicos. Como no hay una buena respuesta inmunitaria, lo que debe haber es una gran producción de los virus, ¿no? Conllevando en 5 a 10 años a la enfermedad de VIH-Sida, ¿no? Alguien me preguntó si me hago una ELISA, el ELISA ¿qué hace? Captar anticuerpos, ¿no? El examen de ELISA. Una prueba que sirve para captar los anticuerpos contra el VIH. Si te haces ELISA, ahorita tienes una relación sexual o te pinchas con una otra paciente con VIH, mañana te haces ELISA, ¿sale positivo o no? No. Sale no reactivo, ¿no? ¿Por qué? La producción, la gran cantidad de anticuerpos recién se da. Su pico alcanza a partir de las 12 semanas, el periodo de ventana. 12 semanas o 3 meses. Aunque hay pruebas ahora, como el ELISA de cuarta generación, pero se puede detectar por acá, ¿no? Al mes, 4 semanas. Los ELISA de tercera que antes se empleaban, nos contaban a partir de 12 semanas. Tiene que haber una gran producción de anticuerpos para poder ser captada por esta prueba. ¿Y los cassettes? ¿En cuántas semanas? ¿Cuál es? Microarray. Tienen Bueno. pero si sale lo reactivo, piensa y volver a repetir. En 3 veces. ¿Qué es un trasplante? ¿La transfusión sanguínea es un trasplante o no? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? es un órgano, Se ¿sabes? toma células
son que se colocan de un individuo a otro, ¿no? También puede ser tejido, también puede ser órgano, ¿no? Donante, aquel que provee tejido o órgano, el receptor es aquel que recibe el trasplante. Injerto puede ser un tejido o un órgano trasplantado. Y el rechazo es cuando el tejido o órgano no es afectado por el receptor. Hay diferentes tipos de trasplante. El autotrasplante, autoinjerto o autónomo. ¿Qué significa auto? Así mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tiene una quemadura grande, ¿no? Se puede sacar piel de una parte de tu cuerpo y portan hacia otra zona de tu cuerpo, ¿no? Isotrasplante, ¿qué significa? Injerto trasplantado de dos individuos con la misma información genética. Por ejemplo, y al trasplante, al injerto o homotrasplantes cuando son trasplantados de dos individuos de la misma especie, pero con diferente información genética, ¿no? No tienen consanguinidad, ¿no? Y el seno trasplante, cuando proviene de una especie, por ejemplo, aquí llamamos a los injertos, a los antígenos, ¿han escuchado el término antígeno? A los antígenos son sustancias que provienen de algo injerto. Para el injerto, ¿no saben el injerto? Cuando son trasplantados los individuos con información génica diferente. ¿Qué órganos podemos trasplantar? Córnea, hígado, falta calidad, tejidos, válvula cardíaca, piel, pelo, uñas, aquellos que son calvitos, se van también los folículos pilotos. Trasplantes de pelos. De células, páncreas, células óseas, células de cordón umbilical. Esto le da límite para el trasplante de hígado 55, riñón 50, etc. Y el primer trasplante ocurrió en el Perú en el año 1969, en el Hospital de Seguros, en Revalía. Desde la fecha, alrededor de 3.000 personas a las cuales han recibido un trasplante. Y en cada año esperan 1.300 personas, ¿no? Y cada año hay menos donantes. Hay más personas que necesitan trasplante, pero a la vez hay menos donantes. ¿Cuántos de ustedes, su DNI dice donación de órganos? A mí no me preguntan, ¿qué me dicen? No me preguntaron. A mí no me preguntan. No salí ni sí. También se les considera donantes. Aquellos que tienen muerte cerebral, ¿no? Entonces, que muerte cerebral se les considera como donantes. No. A ver si tiene. No, dice no. Y también hay respuesta inmunitaria, ¿no? Se puede ver en este experimento de ratón. Si se observa que en el primer trasplante, una respuesta inmunitaria en los 7 10 días, ¿no? El ratón A y el ratón B, el primer trasplante, la respuesta inmunitaria ocurre al séptimo y al 10.º día. Pero cuando ya se trasplanta nuevamente, como ya hay una sensibilización previa, la reacción inmunitaria ocurre al segundo o tercer día, es más inmediato, ¿no? O sea, significa que hay una respuesta inmunitaria a un tejido u órgano extraño, ¿no? ¿Cómo es ese reconocimiento? Puede ser directo o indirecto. Bueno, vamos a verlo acá mejor. Esta es una... ¿Qué tipo de célula es esta? La genética del donante. Y este es un linfocito T del receptor. El linfocito T puede reconocer directamente estas moléculas extrañas que están en el donante, ¿no? No las procesa, no hay procesamiento del antígeno. En cambio, acá el reconocimiento indirecto es cuando esta célula dendrítica expone los antígenos que son procesados por
sepia, ¿Las células dendríticas de quién? Del huésped. de hueso. Del receptor. Procesa células de estos antígenos que son presentados aquí al linfocito T, ¿no? Del huésped. Entonces, directas se reconoce directamente a la célula e indirectas si es procesado el antígeno, ¿no? Hay rechazos hiperagudos, rechazos agudos, rechazos agudos, rechazos crónicos a los injertos. ¿Cuándo se produce un rechazo hiperagudo? Cuando ya el receptor tiene anticuerpos performados, ¿no? Redundante proteasa activa el sistema de complemento, influyendo rápido y masivamente el suelo del injerto. Lo que se produce acá es una lesión endotelial, inflamación y trombosis. ¿Dónde ocurre más el rechazo agudo? Aquellos que son transfundidos por grupos sanguíneos de diferentes, ¿no? Tipos, ¿no? Por ejemplo, un grupo sanguíneo A que tiene anticuerpos contra quién? Contra el B. Son transfundidos en una persona que tiene un grupo sanguíneo B y estos van a reaccionar, ¿no? Se va a producir una hemólisis y forma inmediata. Y el rechazo agudo aparece en las pocas semanas del trasplante de un órgano no compatible, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que su complejo principal de histocompatibilidad, sus moléculas de histocompatibilidad no son compatibles, ¿no? Es un proceso de lesión vascular parenquimatosa, produce enterolitis y el rechazo crónico se produce años, semanas después. Acá lo que van a ver ustedes es una proliferación de las células del músculo liso, de los vasos sanguíneos, y lo que va a producir es obliteración. Se van a tapar estos vasos sanguíneos, ¿no? Por gran cantidad de células de células musculares lisas en los vasos sanguíneos. ¿Y qué conlleva? Que no haya un flujo sanguíneo adecuado y este injerto se necrose y muera, ¿no? Hay varios medicamentos nuevos usados en las plantas, la rapamicina, corticosteroides,